Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión 83 de la Escuela Germán Rojas Niño en su en su quinto año. Hoy nos acompaña la compañera Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, con el tema ella tiene un proyecto que es revivir la reelección presidencial. Compañera Isabel, tiene usted la palabra. Buenas noches a todos y todas los integrantes de esta escuela. Para mí es importante conectarme el día de hoy, no solo para informarles de este proyecto de ley, sino para poner en su conocimiento todo lo que venimos haciendo desde la bancada del Congreso de la República, la bancada del cambio, una bancada que ha llegado para hacer propuestas que contribuyan a el bienestar del pueblo colombiano, sobre todo del pueblo oprimido. La bancada del Pacto Histórico, la bancada del Cambio ha sacado adelante importantes reformas, no solo de nuestra Constitución, sino de leyes de la República que venían siendo nocivas para el pueblo colombiano. Una de esas reformas de la Constitución de la cual yo me siento muy orgullosa y que quiero comentarles es la reforma que posibilita la creación de la jurisdicción agraria y rural. Es una jurisdicción que llevamos quienes hemos dado luchas en el contexto social y en el contexto rural muchos años. Es una reforma que nuestro país necesitaba desde los años 30, con esa ley que buscó en esa época, en 1936, empezar una reforma agraria en nuestro país. La reforma agraria necesita una justicia agraria. No es posible avanzar en la reforma agraria sin tener jueces agrarios que diriman los conflictos por la tierra. Así que quiero decirles, compañeras y compañeros, que para mí es un orgullo eh, contarles que a través de un esfuerzo desde el primer día que se instaló nuestro Congreso, empezamos el trabajo para la reforma a la Constitución. Hoy tenemos la posibilidad de decirles que en nuestra Constitución quedó incluido la reforma no solo que posibilita la jurisdicción agraria, sino que además le da viabilidad a través de un proyecto de ley que ya se finiquitó en el segundo periodo legislativo, que fue la ley estatutaria para la reforma agraria. Una reforma de esta magnitud que no es otra cosa que una reforma a la justicia, lo que permite es tener tribunales agrarios, jueces agrarios y toda una institucionalidad de la justicia agraria. Por eso es una reforma a la justicia que tuvo que tramitarse por la Comisión Primera del Congreso de la República, las comisiones de la Cámara y del Senado de la República. Aún nos falta, si el compañero Gerardo, lo veo bostezando, apenas empezamos la conversación, don Gerardo, todavía estoy haciendo la introducción. Y en esta introducción que quiero hacer es importante hablar de las reformas de la Constitución que nosotros hemos promovido, promovidas desde el gobierno del cambio, algunas desde nosotros. Recuérdese que no solo tenemos la jurisdicción agraria, en un primer capítulo, 8 debates para que se cambiara la Constitución, en un segundo capítulo, 4 debates, pero con el reto de tener mayorías calificadas. ¿Eso qué quiere decir? Las leyes estatutarias en nuestro país requieren mayorías calificadas. Eh, y eso implica un mayor número de votos, no es como una ley ordinaria. Después de incluir la reforma a la Constitución, seguimos con la reforma, con este proyecto de ley estatutaria ya aprobado para la jurisdicción agraria y nos falta un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley es una ley ordinaria para poder terminar de armar esa nueva justicia agraria, para poder definir las competencias. Eso es muy importante, cuáles son las competencias que quedarían en la Corte y cuáles son las competencias que quedarían en el Consejo de Estado. Para todo este entramado necesitamos 3 leyes, una de reforma a la Constitución, una
ley estatutaria y una final que estamos tramitando ahora en el tercer periodo legislativo. En el primer periodo legislativo reformamos la Constitución, en el segundo creamos la reforma estatutaria, la ley estatutaria de jurisdicción agraria, y en este tercer periodo legislativo estamos creando la ordinaria. ¿Y por qué quiero contarles eso? Porque los procesos en el Congreso de la República son complejos. Hay que saber hacerlos. No hemos parado ni un solo día, solo hablando de justicia agraria, ni un solo día. Entonces, cuando yo presento la idea al país de una reforma a la Constitución que permita que volvamos a un estado que ya tuvimos en nuestro país, y es la posibilidad de reelección del presidente de la República. Eso ya se tuvo en Colombia, ya se implementó en Colombia. Ya la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la reelección en Colombia. Nuestro país ya tiene un recorrido en materia jurídica y en materia de la jurisprudencia en relación a la reelección. Es decir, este proyecto no empieza desde cero, por eso quise ponerles el otro ejemplo que empezó con una ley de 1936 de reforma agraria que no habían querido implementar ningún gobierno desde 1936. Ninguno. Que fue además un proyecto que se ratificó en los acuerdos de La Habana. Punto uno de los acuerdos de La Habana habla de la reforma agraria y en ese punto uno de la reforma agraria quedó la jurisdicción agraria que tiene que ver con la justicia agraria. ¿Por qué es importante ponerles este paralelo? Quiero ponerles además otro ejemplo, la creación que por fin tenemos en nuestro país, gracias a la bancada del cambio, porque necesitábamos una bancada del cambio en el Congreso de la República, aunque hasta hoy solo somos 19 congresistas, más la circunscripción especial indígena con la compañera Ida Quilpué, somos 20 congresistas en el Senado de la República de 108. Los compañeros de comunes son 5 congresistas, que siempre contamos con ellos. Pero constituir mayorías calificadas, mayorías que se necesitan para una reforma es muy complejo. Por eso, hablarles de que por fin estos 20 congresistas en el Senado de la República, más los compañeros y compañeras que tenemos en Cámara, una bancada potente, una bancada que si bien es minoritaria, no es mayoritaria, ha podido sacar adelante jurisdicción agraria en el caso que les acabo de contar, pero además pudo incluir en la Constitución el campesinado como sujeto de derechos. ¿Cómo es posible que un país eminentemente rural, la mayoría de nuestro territorio es rural, que depende de la ruralidad para obtener el alimento que se consume en las ciudades, que depende del campesinado que ha sido excluido, que ha sido masacrado, que ha sido el que más ha vivido la violencia estructural en nuestro país, pues ni siquiera apareciera en nuestra Constitución? Entonces, cuando yo hago la propuesta de una reforma a la Constitución, que ya se había dado en el pasado, que ya tenemos jurisprudencia, que ya sabemos cómo funciona en Colombia para el proceso de reelección, me vienen a decir que es terrible que yo quiera cambiar la Constitución. Por eso arranco por ese punto, es que nosotros ya la hemos cambiado y la hemos cambiado a favor de este proyecto político, para impulsar este proyecto político. Y si tenemos que cambiarla muchas veces, porque definitivamente los neoliberales hicieron de una constitución progresista, hicieron de una constitución basada en los derechos de la gente, también hicieron de esa constitución la constitución de la apertura económica, la constitución del neoliberalismo. Si nosotros tenemos que reformarla para que incluya sujetos como el campesinado y para que nos incluya justicias como la jurisdicción agraria, pues lo vamos a hacer. No es ni la primera ni la segunda vez, lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario. A pesar de que una ley que inició en 1936 solo la logremos hoy, ninguno de los que estamos en este espacio había nacido, o no sé si alguno de los compañeros había nacido en 1936, pero lo cierto es que las luchas no se abandonan, y eso es la demostración de lo que estamos haciendo en la bancada del cambio. No es solamente el gobierno del cambio, también es la bancada del cambio que hemos propiciado ya
hemos asegurado para nuestro país asuntos concretos que le permiten la continuidad de este proyecto político. Ese es el marco general de lo que hemos hecho en el Congreso para hacer una propuesta de reelección. Pero el marco específico es el análisis de coyuntura, compañeros y compañeras. Y el análisis de coyuntura nos lleva a nosotros a hacernos varias preguntas que yo les quiero proponer a ustedes que también se hagan, discutan en esta escuela, porque para eso son las escuelas. Lo que nosotros llamamos en pedagogía la mayéutica, el arte de hacer reflexión a través de preguntas. Y ¿Cómo? las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿le han permitido al gobierno del cambio gobernar? ¿Le han permitido al gobierno del cambio desarrollar las propuestas? ¿O ha habido un ataque sistemático de grandes poderes que nos impiden a nosotros adelantar nuestras propuestas del cambio? Y nosotros tenemos muchos ejemplos, no solo desde espacios como los medios masivos de comunicación. Yo quiero decirles que además del proyecto de acto legislativo que ya está listo para ser radicado en el Congreso de la República, que promueve la reelección, hay que en paralelo promover una ley que nos diga de manera transparente que los medios de comunicación están siendo financiados por quiénes, cómo están siendo financiados, por qué, porque son esos grandes medios de comunicación al servicio de grupos económicos los que han impedido el cambio, los que no nos han dejado desarrollar una propuesta política, un proyecto político que fue el que ganó en las urnas en el año 22. Y nosotros, ¿qué estamos diciendo? Si no nos dejaron adelantar nuestra propuesta política, pues entonces lo que queremos es que se reelija el presidente Gustavo Petro para que podamos desarrollar ese proyecto político que ganó en el año 22. Y en el 2022 nosotros ganamos con una apuesta concreta que ha sido sistemáticamente desmontada. Nos quieren decir que nosotros llegamos es para quedarnos en el poder. Ese es otro de los argumentos que dice que no podemos adelantar este proyecto de ley, esta apuesta, porque entonces lo que nos queremos es quedar en el poder. Nosotros no nos queremos quedar en el poder. El presidente Petro ha sido muy claro. No se quiere quedar en el poder. Lo que sí necesitamos es que el proyecto político tenga continuidad, porque nosotros llegamos al poder para quedarnos. Nosotros tenemos vocación de poder. Y eso ha sido muy difícil y no había pasado en la historia de la izquierda en nuestro país. Tener vocación de poder no es solamente llegar a estos espacios de poder hoy con 20 curules, como se los acabo de decir en el Senado, sino que tenemos que llegar a hacer 40 curules en el Senado, a hacer muchas más, a hacer más de 50 en la Cámara de Representantes, porque si no, no logramos las reformas del cambio. Hay algunas que se nos han caído y se nos han caído por falta de votos y se nos han caído por la extorsión de los congresistas. Entonces se dice en la opinión pública que nos acusan a nosotros, a nuestro gobierno, de comprar votos en el Congreso para las reformas y con todo el escándalo de Olmedo. Y yo lo he dicho de manera abierta. El problema no es que quieran comprar votos. Desde el gobierno, algunos que pueden ser corruptos, porque no es el proyecto político del cambio el corrupto, no, son individuos que se han enquistado en este proyecto político que hay que denunciarlos desde nosotros mismos, porque este proyecto político es el que denuncia la corrupción. Pero no todos podemos asegurar quiénes son los que entran al proyecto político y pueden dañar nuestro proceso. Por eso nosotros mismos lo estamos haciendo desde el Congreso. Nosotros mismos denunciamos a integrantes del proyecto político que pueden ser corruptos porque no conectamos con la corrupción, así como lo hizo el presidente. Él mismo denuncia, él mismo sale a pedir excusas públicas, asumir las responsabilidades por quienes estamos en este proyecto político. Pero además tengo que decirles que eso mismo nos ha pasado en el Congreso. Hay gente que llegó y no vota por nuestras propuestas y yo misma he salido a denunciarlas, como el señor Paulino Riascos. Si no le cumple a este proyecto político, yo misma salgo y digo, no está con nosotros. Y así debemos hacerlo en el Ejecutivo, no solamente en el Legislativo. Yo misma pedí, hay que sacarlo de la bancada del cambio porque no nos representa. Porque es que si no vota los proyectos del cambio, pues entonces no nos representa. Es muy difícil cohesionar la bancada, hemos tenido dificultades. ¿Por qué? Porque somos nuevos, porque todos venimos de distintas vertientes. Yo vengo de la lucha popular, otros compañeros sí vienen de la lucha política por muchos años, pero ha sido difícil
que nos encontremos, que engranemos las ideas, y eso es un proceso que se toma tiempo. Entonces, ¿por qué les doy este contexto? Porque este es un proyecto que busca la continuidad del proyecto político, que damos el debate jurídico constitucional, que damos el debate en el marco de las necesidades de evidenciar que la prensa ha saboteado nuestro proyecto político, pero es una prensa al servicio de unos intereses económicos. Por eso va acompañado de un proyecto de ley que quiero presentar a la par del proyecto de acto legislativo. Y ese proyecto de ley busca la transparencia en los medios masivos de comunicación sobre su financiación. ¿Por qué no puedo presentarlo solo? Ustedes se dirán. Porque en el análisis que nosotros hacemos, estamos diciendo es esa prensa vendida, que no es toda la prensa, es esa prensa la que engaña al ciudadano, la que no le dice de frente quién lo está financiando para decir las mentiras que dice sobre nuestro gobierno. Pues bueno, necesitamos la continuidad porque esa prensa no ha dejado gobernar al interés de esos grupos económicos. Ustedes han visto lo que acaba de suceder con Vicky Dávila distorsionando lo que quiso decir el presidente. Nosotros hemos salido a responderle desde esta curul y le hemos dicho a Vicky Dávila, a las demás señoras que se sienten aludidas con la expresión muñecas de la mafia, y le hemos explicado qué quiere decir una muñeca, qué quiere decir sin siquiera meternos con el tema de la mafia, porque eso hay que salir a hacer la pedagogía. ¿Qué queremos decir? Aquí en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, sabemos muy bien la expresión, el contexto de la expresión muñecas de la mafia, sabemos a qué se refiere en concreto en temas de la prensa, de instrumentalización, no solamente de mujeres, sino de hombres, al servicio de las mafias, usando la prensa para ocultar lo que realmente hacían las mafias en nuestro país. Pues bueno, eso sigue siendo cierto. La instrumentalización de la prensa no se ha acabado. Nosotros creemos que va a la par un proyecto de acto legislativo que busque que se reactive el proyecto de reelección del presidente de la República, pero no solo del presidente de la República, sino también de los gobernadores y de los alcaldes. ¿Y por qué creemos que debe ser de gobernadores y de alcaldes y del presidente? Porque lo que hemos visto en los territorios es que los gobernadores, los alcaldes y los presidentes, y este es un tercer argumento, más de tipo social, los gobernadores, los alcaldes y los presidentes se hacen reelegir en cuerpo ajeno. Y tenemos muchos ejemplos por todo el país. ¿Qué es eso de hacerse reelegir en cuerpo ajeno, compañeros y compañeras? Es que pongan a un títere allí para que haga los designios de quien lo está poniendo. Entonces tuvimos al títere de Álvaro Uribe, que es el expresidente Duque. No gobernó Duque, gobernó Álvaro Uribe en cuerpo ajeno, es decir, se hizo reelegir para nosotros en una tercera ocasión, porque él se hizo reelegir en una segunda ocasión. La Corte Constitucional nos dijo que el máximo podía ser 2 reelecciones, es decir, una reelección, 2 periodos, porque si no, lo que iba a suceder es que el entramado que nosotros tenemos de independencia, lo digo entre comillas, de los poderes del Estado, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ese entramado se podría desequilibrar a partir de una segunda reelección. Ahora, tía. A mí no me Creo que alguien está hablando. Ya les voy a dar la palabra. No sé si me están hablando a mí, pero estoy escuchando otra voz. Creo que está pidiendo una limonada el compañero. Creo que es una interferencia. Una conferencia. Bueno, si podemos silenciar los micrófonos para poder continuar. Del Parque Histórico de Medellín. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros y compañeras. Entonces, les decía que le estamos escuchando, compañero. Ay, qué pena, compañera. Compañero, por favor, apagar los micrófonos. Los micrófonos, el celular no lo apague porque si no, no nos vamos a escuchar. Sí, corrijo, no el celular, sino el micrófono, por favor.
Bueno, Siga, compañera. gracias, compañero. Entonces, les decía que es muy importante que a la par que presentemos este proyecto que desata un debate muy interesante en el país. Que a la par que lo presentemos, reitero, presentemos otro proyecto en relación a la financiación, la transparencia de la financiación de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo le digamos al país que no queremos, y este es un mensaje muy importante, no queremos que se reelijan en cuerpo ajeno. El proyecto progresista, por supuesto que tiene más líderes y lideresas, porque la otra crítica que han hecho a mi propuesta de reelección es que no estoy permitiendo que otros líderes de izquierda se lancen también para ser presidentes de la República o presidentas de la República, ¿por qué no? Lo que yo he venido planteando es, en este momento, a diferencia de la derecha que puede poner allí a cualquiera y entonces, así como el señor Duque, lo pone de un momento a otro y lo puede hacer presidente. Nosotros no somos así, la izquierda no es eso. La izquierda construye sus liderazgos por mucho tiempo, es así como el presidente Gustavo Petro viene construyendo su liderazgo de décadas. A la izquierda nos asesinan los líderes, nos han venido asesinando a los líderes. La mayoría de nosotros estamos amenazados, perseguidos, nos han hecho atentados, intentos de desaparición, hemos estado presos, hemos estado con muchas situaciones. Así que un líder de izquierda no se forma como un líder en la derecha. Nosotros no tenemos la misma facilidad de poner allí una persona y simplemente trasladarlos todos, no funcionamos igual. Y entonces, para quienes han hecho esa crítica, esta ha sido mi respuesta. Necesitamos más tiempo de consolidación de los liderazgos de izquierda. Así como nosotros llegamos novatos al Congreso y nos han hecho trampas y nos han hecho la judía y hemos estado aprendiendo cómo es que se mueve eso allá, cómo es que ellos articulan las maneras de hacernos trampa, cómo es que presidentes del Congreso, como el que acaba de salir, el presidente Efraín Cepeda, del Senado de la República, hizo un compromiso con nosotros, la bancada del Pacto Histórico, a que iba a respetar a nuestro gobierno. Y ustedes lo acaban de escuchar, diciendo que ya tenían los votos y todo para que no saliera una reforma del gobierno. Es decir, nos viven haciendo trampa. ¿Por qué? Porque somos novatos, compañeros, porque es que los históricos de este proyecto político, también hay que decirlo, algunos compañeros ya están cansados. Quienes estamos llegando más jóvenes a renovar estas fuerzas, pues no tenemos toda la experiencia. Y yo puedo decirles que he podido sacar proyectos de ley adelante, pero hay otros que me han faltado la pispicia, la habilidad, porque eso se coge allá, eso no se lo enseñan a uno ni lo puede leer. Eso se coge allá en la práctica. Y en esa práctica hay que hacer carrera. Por eso el presidente que le habían criticado tanto, ¿usted por qué nunca presentó un proyecto? Porque él sabía que nunca se lo iban a aprobar, porque él sabía que no tenían los votos y para uno tener los votos allá se necesita saberlos conseguir y eso es difícil y eso es complejo. Y cuando uno presenta un proyecto de ley, pues le hacen la trampa, uno se va para el baño y entonces ahí mismo cuando se va para el baño le meten una proposición. Entonces uno ya sabe cuándo no puede ir al baño. Y son ese tipo de cosas que hay que ir aprendiéndolas poco a poco, que no se las escriben a uno en ningún manual, que no se las escriben en ninguna parte, que se burlan de nosotros por cómo nos vestimos. A mí me dicen la brócoli, que tengo este pelo muy alborotado, que no les gusta cómo somos. Pues bueno, eso es lo nuevo que llegó al Congreso de la República y pueden burlarse de nosotros, hacer lo que quieran con nosotros. Y como muy bien dice la compañera, nosotros no nos vamos a rendir. Con la compañera Jael tenemos una frase, la compañera de la UPI es, así nos toque ir a llorar al baño, pues vamos allá, pero aquí ponemos la frente en alto. Pero nosotros no nos vamos a aflojar ni vamos a dejar que nos achicopalen por ser de izquierda, por ser mujeres, por ser lo que somos, haber sido lo que somos, luchadoras sociales y defensoras de derechos humanos. Eso no se puede perder porque es apenas un recorrido que nosotros estamos teniendo en el Congreso como bancada amplia, porque antes nuestros compañeros, como el compañero Petro, como el compañero presidente, pues le había tocado ser solo oposición y hacer excelentes debates de control político, pero no tenía manera de sacar proyectos de ley adelante pues porque no tenía un equipo fuerte, una bancada fuerte. Eran 3, 4 congresistas a lo sumo.
Y pues con 3 o 4 congresistas no hay manera de sacar proyectos adelante. Así que necesitamos es ampliar esa fuerza, darle continuidad a esa fuerza. Eso es muy importante. Entonces, el proyecto de reelección tiene este contexto. Tenemos una bancada fuerte, tenemos un gobierno fuerte, tenemos un gobierno que ha demostrado que se concentra no solo en la compra de tierras, sino en la recuperación de tierras, y nosotros en el Congreso, en la jurisdicción agraria, es decir, tenemos un proyecto consolidado desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, demostrando asuntos concretos. Necesitamos darle continuidad a ese proyecto. ¿Por qué? Porque si no, las pocas tierras que hemos recuperado, cuando llegue un gobierno de derecha, vuelve y nos las quita. Las tierras que se le han entregado al campesinado, vuelve un gobierno de derecha, entonces se las quita al campesinado. No solo necesitamos que nos dejen hacer, que dejen gobernar una prensa que no esté al servicio de la derecha, o por lo menos si está al servicio, que nos lo diga de frente, que se lo diga a la ciudadanía de frente para que no esté engañando a la población, sino que además necesitamos que le demos continuidad a este proyecto político y que no nos arrebaten las conquistas que hemos logrado en estos escasos 2 años. Nos faltan 2 años. En 2 años todavía podemos hacer mucho. Si hemos hecho tanto, con tantas dificultades, hemos hecho tanto en 2 años, es mucho más en 2 años que nos faltan, y mucho más podríamos hacer si nos dieran el chance de otros 4 años. Entonces, necesitamos que la ciudadanía entienda que solo con la reelección podemos avanzar, o con una ampliación de periodo, mientras los líderes que estamos allí llegando a renovar esas fuerzas, renovándolas en el espacio del debate político electoral, de la contienda político electoral, pero que tenemos detrás de nosotros 20 años de lucha, 15 años de lucha, pues podemos entonces llegar a esos escenarios para darle continuidad. Hoy, ¿quién podría de nosotros, con toda claridad, y ese es uno de mis argumentos, o mi argumento final para esta pequeña exposición con ustedes, ¿quién podría de nosotros realmente enfrentar a la derecha en una contienda electoral con posibilidades reales de ganar? Porque una cosa es que nos hagamos ilusiones y que hagamos cuentas alegres. Para mí, la política tiene que ser pragmática en términos de las posibilidades reales de ganar. Y en eso yo puedo decirles que solo veo al presidente Gustavo Petro. No veo a otro o a otra compañera. Que sí los veo de pronto en otros 4 años. Que sí las veo de pronto en otros 4 años de mayor consolidación. Tengamos esa posibilidad. Esa es mi angustia, y por eso presento yo con estos argumentos el proyecto de reelección. ¿Qué posibilidades tenemos? Que es una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué posibilidades tenemos? Lo primero es que se abra el debate. ¿Por qué? Porque si no abrimos el debate es como si ya estuviéramos rindiéndonos, como me dijeron aquí en Antioquia, que son 32 congresistas de derecha y una de izquierda, que soy yo. Pero eso no quiere decir que sea menos, ni porque sea mujer, ni porque sea paisa, como ellos dicen, que traicione el mundo paisa, que tiene que ser de derecha. Yo no traicioné a ningún mundo paisa. Soy de izquierda y lo he sido desde que llevo mi lucha social en el cañón del río Cauca. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que el escenario es muy agreste, es muy complejo, aquí lo que se venía diciendo y lo que se rompe con la propuesta de reelección es que tranquilos, eso venía diciendo la derecha, tranquilos, aguantemos estos añitos que en el 2026 retomamos. En el 2026 vuelve la derecha y arrasa con esos líderes de izquierda y arrasa con lo que ellos nos han quitado, que creen que es de ellos, porque ellos han usado el Estado a su favor, para su servicio, las instituciones han estado a su servicio. Entonces aquí se venía, y es lo que yo sentía en Antioquia, una narrativa de que ya esto se va a acabar, esta izquierda loca, esto que no saben gobernar, pues claro que no sabemos gobernar para ellos y para sus intereses, sabemos gobernar es para el pueblo, sabemos llegar al Congreso es para el pueblo, y no les gusta y les incomoda y les incomodamos, les olemos feo, les olemos maluco, no les gustamos, pero ni modo, nosotros llegamos para quedarnos, nosotros no llegamos para irnos, y esto no es un momentico. En esa idea que ellos han instalado aquí en las élites antioqueñas, pero también lo he escuchado en Bogotá, es tranquilos que esto se acaba en el 2026. Cuando yo se lo escucho a la señora Vicky Dávila,
Cuando se lo escucho a líderes de la derecha, como el señor Uribe en el Congreso, como la señora Paloma, como la señora, todos que se están lanzando a la presidencia, como el de Cambio Radical, el senador David Luna, cuando escucho que están tan molestos con la propuesta de reelección, digo, entonces sí es una propuesta que vale la pena. ¿Por qué? Porque están preocupados entonces que el presidente tenga la posibilidad de lanzarse. Y ahí mismo me dijeron, no, pero usted cómo se le ocurre, también se puede lanzar Álvaro Uribe. Y yo respondí, compañeros, que se lance el señor Álvaro Uribe a ver si no somos capaces de dar esa contienda electoral. Y si no somos capaces por fin de espantar los fantasmas, y lo digo desde Antioquia, no lo digo desde otro lugar, a ver si no somos capaces de espantar ese fantasma que tanto daño nos ha hecho de Álvaro Uribe. Entonces, las críticas que han hecho de que esto es una propuesta que ataca el proyecto progresista, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo estoy de acuerdo que esta propuesta amplía el marco de posibilidades, porque ellos creen entonces que en el 2026 ya nos jodimos. Entonces ya nosotros no vamos a tener ninguna esperanza en el 2026 y hasta aquí llegamos. Tantos años de lucha, tantos muertos que hemos puesto, tanto sufrimiento, tanto sacrificio, tantos canazos para que esto llegue hasta el 2026, pues no, yo no estoy de acuerdo. Mi gente en el territorio no está de acuerdo. Nosotros tenemos que seguir adelante. Y es la angustia que yo veo del campesinado y fueron ellos en las calles, en las asambleas populares, cuando acompañamos al presidente, que a través de pancartas me dijeron reelección. Yo escucho al pueblo. ¿Y por qué la angustia? Porque hay una lista enorme, miles y miles de campesinos esperando que le entreguen tierras. Siempre me dicen, Isa, no vamos a alcanzar. Vemos que vamos a un buen ritmo, que se han entregado tierras aquí en Cáceres, que fue una región azotada por los paramilitares y que siempre el campesino ha salido amenazado, todo el pueblo ha salido amenazado en el Bajo Cauca. Hoy entregándoles tierras, a mí me llena eso de alegría. Pero entonces nosotros campesinos del Bagre, de Ituango, de otros territorios siempre me dicen, Isa, no vamos a alcanzar. Y verlos en esa angustia de se está haciendo la tarea, pero no vamos a alcanzar. No nos va a alcanzar el tiempo, compañera. Esa angustia de no nos va a alcanzar el tiempo es la que me lleva a hacer también esta propuesta. No podemos estar tan angustiados. Así que no nos va a alcanzar. Tenemos que ser capaces de darle continuidad a este proyecto político. Y cuando yo veo tan asustada a la derecha, yo digo, pues es una propuesta que vale la pena. Salieron asustados desde el primer momento que lo mencioné. Salieron asustados cuando empecé a hacer asambleas populares y que la gente empieza a gritar reelección. Yo creo que es una propuesta que abre las posibilidades políticas, que llega en un entorno adecuado, no que no hay ambiente, como dicen algunos congresistas. Para mí es muy claro, para quienes no tienen ambiente esta propuesta es porque se quieren lanzar a la presidencia y porque ven un rival muy grande, Gustavo Petro. Tanto lo digo de unos como de otros. ¿Quiénes salieron a despotricar de la propuesta? Pues quienes quieren lanzarse a la presidencia, así de sencillo. Y entonces, ¿por qué? Porque ven un competidor como el presidente Gustavo Petro. Ese es el marco de la propuesta que quería compartirles esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que vamos a estar radicando en unas 2 semanitas cuando tenga listo el otro proyecto eh, para la transparencia en los medios de comunicación. Yo sé que va a ser otro proyecto muy polémico, sé que van a hablar de mí, sé que van a criticar, van a decir que yo soy quién sabe qué, me van a volver a sacar memes y cosas. Yo no tengo problema. No tengo problema con que me saquen memes, que hablen de mí lo que quieran, con tal de estar haciendo lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo me exige, lo que el pueblo requiere para reivindicar sus derechos, para reivindicar tantos años de injusticias que hemos tenido en el pueblo oprimido en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Compañera Isabel, le habla Mauricio que la molestó mucho en la asamblea. ¿Se acuerda de mí? Sí, señor. En la asamblea, no en el Congreso, nos hemos encontrado. En el Congreso. Además. Compañera, su actitud, su espíritu guerrero, me traía a la memoria a alguien que he leído mucho de la persona, que es de su tierra, de Antioquia.
Se llama Elvencio Ruiz, que nunca pensamos que hubiera salido un revolucionario de Antioquia y fue uno de los hombres más claros del M-19. Le planteó a Jaime Bateman que había que hacer más profundo lo que Jaime Bateman planteaba. Era llegarle al pueblo y no irnos al monte y no llegar al pueblo. Y usted no sé si me entiende lo que le quiere decir. Es decir, usted una berraca, su discurso que nos acaba de dar, su mensaje, por eso me trae de recuerdo a Albencio Ruiz. Eh, ya con este poquitas palabras mías, doy la palabra a las mujeres y a los hombres que están aquí, que le quieran hacer pregunta a la compañera Isabel. Por ahí me preguntaba la compañera, se me fue el nombre. Josefina, Josefina, tiene la palabra. buenas noches, senadora. ¿Cómo se encuentra usted? Yo me llamo Josefina Jordán Morales. No Senadora, te pues veo, Josefina, no te veo. es que tengo la cámara dañada. Ah, tranquilita. Ah, bueno, Sí, pensé que era yo la que estaba perdida. bueno, yo primero quiero ser pues sincera. Yo no estoy muy metida pues en el pacto, o sea, no, ¿cómo explicarle yo? Yo miro los toros desde la otra barrera, pero Parece que se dañó el soy... volumen. ¿Aló? No, se ¿Me escucha bien, escucha? compañera, siga. Sí. O sea, yo siempre he votado por la izquierda, me gusta la izquierda, pero también vengo de un sector que no soy yo, aclaro, donde a mí me preocupa mucho el odio visceral que tienen hacia la izquierda y hacia Petro. Y es un porcentaje bastante, diría yo, para mí, un poco alto, porque yo siempre pues trato como de indagar, pues, qué se dice en la calle y si hay un malestar muy profundo de los que con los que yo he hablado, como le digo, son otros sectores, ¿sí? Tal vez no sea la Colombia profunda. Y eso me preocupa. Me preocupa, a mí sí me gustaría que Petros continuara en el poder, porque se necesita, es importantísimo. Pero una de mis preocupaciones, y se lo puedo decir, es el escándalo que hubo con Uribe cuando él se reeligió. Una y la segunda vez, el escándalo de la política, discúlpame. Entonces, ahorita abro mi cámara por el celular para que me vea. Entonces, senadora, es como no quedar como Uribe con esos escándalos. Incluso yo escuchaba a mi padre que en paz descanse, él decía, Uribe violó la Constitución metiéndole la reelección. Entonces también hay que mirar cómo las lecturas que tienen otros, digamos, otros sectores del país. Y también esa oposición tan grande de esas personas que yo le digo y que es bastantes, ¿cómo van a reaccionar a la reelección? ¿Cómo podría trabajarse una reelección que no fuera tan traumática, que fuera una, digamos, no sé, o sea, yo le dejo la inquietud de mi percepción personal, ¿no? Y de lo que escucho. Esa sería como mi inquietud, senadora. Muchas gracias por escuchar. Compañera Isabel Zuleta, Carmencita, me imagino que es del Cauca, tiene la palabra. No, yo soy de Santander. A Hola, Santander. compañera Zuleta, desde el 2021 no nos vemos, que usted vino por aquí a, a, a Bucaramanga. Usted estuvo en el Carmen Salandazábal de la UIS. Nosotros también tenemos una escuela y quisiéramos Mauricio, invitarla, me tengas ahí en cuenta. para que nos expusiera y nos ampliara lo que está ahorita exponiendo. Yo no estoy de acuerdo con la reelección. Yo estoy de acuerdo es con ampliar 6 años, a 6 años porque eso se necesita. Hay que mirar que
de pronto vienen otros al poder y nos tenemos que aguantar reelecciones. Entonces, 6 años, ¿por qué? Porque lo que hizo Uribe no fue un irrespeto a la Constitución, fue un fraude a la Constitución, porque al irse a 6 años hay que mirar cómo se reeligen los gobernadores, o sea, cómo se, gobernadores, alcaldes, todo, fiscal. Entonces, porque yo no sé, perdóname, estoy hablando desde la voz del pueblo, una mujer del pueblo. La Constitución es como un articulado, ¿no? Como cuando uno hace una comida, tiene que ser todo equilibrado para que le quede bien. Yo veo la Constitución como un articulado. Entonces yo estoy de acuerdo con los 6 años y es que se necesitan, porque es mucho el gasto de dinero en elecciones. Y quisiera hablar con usted a ver si nos puede ayudar en la escuela con otros compañeros, con César Zavala, que estaría encantado de escucharla. Gracias, senadora. Pide la palabra HP 245 y Iván Real P de Cali. Hola compañeros, hola Isa, ¿cómo estás? Un saludo y un abrazo para ti y para todos los que hoy también están aquí a través de esta reunión valiosa. No sé por qué sale así, mi nombre es Joana Osorio y quiero hacer como una pequeña participación, un aporte a lo que estaba comentando la senadora, aunque no te escuché completamente que estaba en otra reunión. Pero bueno, yo creo que es importante todo este llamado a la reelección. Yo estoy 100% de acuerdo con la reelección y 100% también de acuerdo con que se extienda el periodo de gobernanza en el país. Pero yo creo que también hay un factor muy importante, Isa, y es que todos estamos llamados a construir un frente también de comunicación muy sólido. Hoy sabemos que nuestro presidente, que el gobierno está siendo muy atacado por los medios tradicionales que han demostrado, creo que como una narrativa parcial de lo que realmente está sucediendo en el país, alejando a toda la ciudadanía de los verdaderos logros y esfuerzos que el gobierno y que el presidente ha estado realizando en bienestar pues de todo y en cumplimiento de todo el proyecto político. Pero yo creo que es necesario que para que las personas, así como la compañera que ahorita participó, se convenzan 100% de la reelección, es necesario también apoyarnos en este momento de esas voces de quienes también creemos que en este proyecto de transformación, pero que esas voces se escuchen fuerte y clara a través de una red comunicativa nacional que se debe hacer. Creo que en este sector alternativo o de izquierda, como le queramos llamar, no nos hemos organizado como se debe hacer hasta este momento y creo que no podemos dejar que la desinformación y las campañas de desprestigio definan el curso en este momento del país, que porque tienen el país en medio de una crisis todos los días sacando información que no es veraz. Yo creo que más que nunca necesitamos unirnos desde cada rincón de Colombia para defender los avances del gobierno y creo que desde allí empezaremos a tener una fuerza mayor para todo el tema de reelección, no solamente, bueno, tú haciendo el trabajo desde lo legislativo, desde tu curul y todos los que te están acompañando, pero creo que también hay que organizar un equipo nacional que ya realmente, bueno, lo estamos haciendo, pero un equipo nacional que empiece también a difundir toda la información y el por qué tenemos que volver a reelegir a nuestro presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Le solicito antes de que hable la compañera Isabel, Mauricio. necesitamos hacer preguntas concretas, no hacer un preámbulo, sino unas preguntas concretas a la compañera. Tiene la palabra Joana, la compañera Joana. Mauricio. Sigue, un momentico, Servio. Sigue Marlene Quintero, Darlene Murillo y Servio de cuarto. Compañera Joana. Ya, yo fui la que participé ahorita. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces sigue Marlene. El micrófono, Marlene. Micrófono. Buenas noches, sí, qué pena con ustedes. Buenas noches, doctora, ¿cómo ha pasado?
aquí desde la ciudad de Valledupar, preocupada con el tema de la reelección. Usted haga lo siguiente, porque es que a veces uno peca por no hacer las cosas. Haga todo lo posible porque se haga la reelección. Si no se puede la reelección, entonces extenderse el mandato por otros 2 años más, o sea, 6. Mientras que nosotros podamos tener el poder y llegar a hacer todos los proyectos que tiene, que quiere implementar este gobierno, sobre todo en las cuestiones de que no se han podido, que todas las propuestas que ha hecho el gobierno pues no se han cumplido, sobre todo todo lo que quieren es tumbarle los proyectos al presidente, y no es posible que lo que es el proyecto a la salud, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional la quieren tumbar. Entonces no es posible que nuestros hijos y nosotros vayamos a estar pagando, o sea, quedemos en las mismas. Esa es la preocupación, porque nuestros hijos necesitan una mejor reforma de la educación. Yo tengo una niña que está estudiando ahorita en Santa Marta, medicina, y para mí es terrible porque nosotros aquí en el Cesar no tenemos, las cuestiones del Cesar es que no tenemos empleo. Nosotros aquí en Valledupar hay unas cosas terribles, y de pronto el presidente no ha tenido no es la voluntad, sino la posibilidad de que hay muchas cosas que aquí en Colombia, en los territorios lejanos, pues nos hace falta que pongan como ese dedito así. Aquí estamos pasando necesidades. Nosotros también tenemos hijos. Yo tengo una hija en Cali estudiando en el SENA, tengo una hija en Santa Marta, porque aquí no hay medicina pública en universidades, y nos toca a nosotros trabajar el día a día para poderle corresponder en cuestiones de comida y estadía a la niña en Santa Marta, mientras que nosotros aquí en Valledupar pues carecemos de un trabajo. Entonces esas necesidades necesitamos que no, yo sé que dieron algo de vivienda para los jóvenes en Santa Marta, pero a los indígenas, ¿y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? Entonces, yo quiero, doctora, que sí, que siga el proyecto por mí. Yo le apruebo que sí, que haga el proyecto, sea lo que sea, que se quede 4 años más o que extienda el proyecto. Gracias, muy amable. Gracias, compañera Maleni. Tiene la palabra Darlene Murillo. Por favor, preguntas concretas, porque necesitamos que la compañera Isabel nos conteste las preguntas. Darlene. Darlene no nos escucha. Armando Rodríguez sigue. Muy buenas tardes, Sí, muy buenas noches, muy buenas compañeros. tardes, muy buenas noches. Armando, un momentico. Armando, un momentico, que ya apareció la compañera Darlene. Qué pena me sacó, la conectividad acá es muy mala. Muy buenas noches, mi nombre es Darlene Murillo Ramírez, soy la gestora social del municipio de Bajo Baudó. Siga, compañera, la escuchamos. ¿Me escucha? Nítido, ¿Sí? nítido. De Bajo Baudó, Chocó, el único municipio del Chocó que tiene un alcalde de la Colombia humana, el pacto histórico. Sí, entonces, encantada, mucho gusto en conocerlos a todos, y estoy muy de acuerdo con la propuesta de la senadora de la reelección del presidente, y en su efecto, si no se puede la reelección, que se amplíe un poco más el periodo de gobierno, porque la gran mayoría de los alcaldes actualmente están apenas ingresando. ¿Sí? Los que se beneficiaron de 2 años del gobierno de nuestro presidente fueron los contrarios. ¿Sí? Y no es justo que ahora que estamos, lo que hemos luchado y lo que hemos trabajado duro para que el presidente Petro esté allí en esa posición, nos quedemos sin los beneficios. Sí, porque ustedes bien saben que a través de las alcaldías
llega mucho beneficio a las comunidades. ¿Me escuchan? Nítido, compañera, siga, continúe. Sí, entonces muy de acuerdo y vamos a apostarle mucho, mucho tanto a la reelección del presidente como a la reelección de nuestra senadora. Muy buena palabra. Gracias, compañera Darling. Mauricio. Un momentico, Dilson, un momentico que sigue Armando Rodríguez. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches a la senadora Isabel Zuleta. Compañeros, se le escucha un eco. Sí, se siente eco, disculpa. Debe tener prendido otro Compañero, acomode el audio y le damos la palabra ahora siguiendo. Sigue Juliana Mayo hasta que el compañero Armando acomode el sonido. ¿Ya puedo hablar? Sí, ya, Juliana. Buenas noches, doctora Zuleta y compañeros que están en el chat. Yo creo que usted me recuerda porque nosotros hicimos un recorrido por el barrio El Reposo. Estábamos en la campaña de la alcaldía, ¿se acuerda? ¿No recuerda? ¿O no está? Sí, señora, aquí estoy, la estoy escuchando. No ¿Ya sé si me recuerda, no ve. es cierto? ¿Me ve, Juliana? Claro que sí. Sí, señora. Yo soy de esta escuela, ¿o yo? Y también soy de Colombia Humana, soy muy comprometida con el proceso. Saludo también a la primera dama de Bajo Baudó, que es el único alcalde que nosotros tenemos de Colombia Humana. Quiero hacerle unas recomendaciones a usted, doctora, como representante nuestra en el Congreso, para que también en los eventos que se hagan en los territorios del Plan de Desarrollo Nacional se trabaja el tema de la reelección. ¿Por qué? Porque nosotros, los contrarios, los opositores también están haciendo su trabajo y uno se sienta en un sitio y al lado se sienta alguien y empieza a hablarle a uno mal de Gustavo, mal del gobierno, mal de no sé qué, ¿ya? Le toca a uno estar peleando. Entonces, me da la idea de que así mismo podemos nosotros abordar a las personas para hablarles de la reelección permanentemente. Esa estrategia también la tenían los venezolanos, por lo menos acá. La otra cosa es que en los eventos que se hagan territoriales, yo estuve hace poquito en el evento de mujeres en la ruta hacia el COP16, que es un evento que se hizo en coordinación del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Medio Ambiente y otro, el de la mujer, o sea, el de equidad, que traten de contar allí sobre todas las actividades y las acciones que se está desarrollando el gobierno del cambio en el territorio, porque no hay intención de parte de los alcaldes, los equipos de los alcaldes, decir o dejar notar que ese programa que están implementando pertenece al programa del gobierno del cambio. Es, por ejemplo, los equipos básicos de salud. ¿Será que alguien le está diciendo a los beneficiarios de los equipos básicos que ese programa es formulado y financiado por el gobierno nacional? ¿O está pareciendo como que es un programa formulado y financiado de las alcaldías municipales? Eso. Y lo otro, doctora Zuleta, se fue la imagen de la doctora, es que necesitamos que Colombia Humana tenga enlace entre el gobierno nacional, sobre todo los ministerios que tienen que, en cuya cabeza está la ministra de Colombia Humana,
para que se nos fortalezca. Estamos tirados los referentes de la campaña de Colombia Humana de Gustavo Petro. No tenemos poder, somos como una burla en los territorios. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Compañera Isabel, ¿usted quiere contestar? Hay otras dos preguntas. Compañero, estoy solicitando la palabra. Tamalameque. Un momentico, compañero. Compañera, está Armando ya cuadró el sonido, sigue Alejandro y terminamos la secuencia con William Mercado. El sonido. Preguntas concretas, compañero. Mauricio, ¿qué hubo? Ya Servio, ya va. Compañero Armando, preguntas concretas. Sí, bueno, primero saludar a la senadora Isabel Zuleta y felicitarla porque veo que tenemos una gran representación discúlpeme que lo diga de esta manera, no es peyorativo, estas mujeres representando a la Colombia humana. Por el gobierno de Gustavo Petro, Urrego. Muy inteligentes. De verdad que les veo mucho futuro, pero lo más importante, como dice la senadora, es que nosotros, el pueblo colombiano, tomemos la conciencia de apoyarlos, porque sin nuestro apoyo, realmente esto se va a que lo tome nuevamente la derecha torcida de Colombia. Me gustaría mucho que la senadora nos ayude aquí en Cali y en el Valle del Cauca, porque desgraciadamente aquí las personas que están dentro del pacto y dentro de la Colombia son personas que realmente casi no se conocen, y los poquitos que uno ve por ahí, ellos no caminan, sino que levitan. Les falta mucha humildad y aparte de eso, la inteligencia que tienen estos senadores que tenemos nosotros aquí en este gobierno. Entonces me gustaría mucho preguntarle a la senadora, ¿qué tal si usted se compromete con nosotros a ayudarnos a que haya unidad de partido para que cada uno no esté por su lado y para que podamos apoyar a las personas que estemos comprometidas con el cambio dentro de la Colombia humana? Muchas gracias, un abrazo para todos y vuelvo y le digo, senadora, gracias, usted me tiene realmente encandelillado con su inteligencia y su presencia. Hasta pronto. Compañeros, no quiero volverme como cansón, pero necesitamos hacer preguntas concretas, por favor. No hacer presentaciones primero y hacemos la pregunta al final. Yo debo retirarme, compañeros. Quiero responder las intervenciones. Eso, compañera Isabel, usted conteste lo que le han preguntado. Compañero Mauricio, concédame la palabra por un minuto solamente. Pero compañero, si hace la pregunta concreta, cerramos el ciclo para que la compañera Isabel conteste. Pero si empezamos a hacer preguntas, silencio, por favor. Pido la palabra. No, pero uno por uno, por favor. Y mi palabra. Sigue el compañero que me acaba de pedir la pregunta concreta. Dale, compañero. Y yo. Compañero. Yo también. No, pero, compañero, los demás compañeros han abusado del tiempo. Compañero, pregunta concreta. Un minuto. Medio minuto, compañero. Qué alegría tener nuestra grande senadora, nuestra de la Colombia humana. Tranquilo, yo quiero decirle a ella algo muy especial antes
altura de planteamiento que ella está haciendo. Yo creo que nos sentimos identificados con ella totalmente. No hay tiempo de tartamudear, hay un tiempo muy corto, necesitamos hacer un frente Compañera, la único. pregunta, por favor, la pregunta. Déjame, yo hago la presentación para No, poder compañero, hacer... sin presentación. La pregunta. No hay tiempo, mi viejo. No hay tiempo, compañero. No aprovecha el tiempo. Sergio tiene la pregunta. Pero nos podemos volver a gracias. reunir, tranquilos, no se preocupe. Ustedes me vuelven a invitar y con mucho gusto volvemos a agendar. Compañero, no me aumente aquí. Sergio, pregunta concreta. O si Sí, no, silenciamos también. Bueno, muy bien. Senadora, Y mucho si yo gusto. pregunto, Desde mi lecho de enfermo le hago este comentario. Cuando hablas de ese proyecto de ley sobre transparencia de los medios, me gustaría que tuvieras en cuenta esto para que lo miremos hacia adelante. En los acuerdos de La Habana con las FARC se habló de la democratización de los medios, que pase inclusive más allá de la transparencia y el tema de la repartición o esa equitativa forma de la manipulación de la pauta oficial. Me gustaría que tuvieras en cuenta esto. En Cali somos un grupo de periodistas, abogados, somos parte de esa corporación de periodistas del Valle del Cauca, muy interesados en aportar en esa dirección. Por lo pronto, felicitaciones. Yo renuncié ya al pacto y a Colombia Humana, sigo siendo petrista y obviamente Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Listo. La última pregunta para que la compañera Isabel Cristina Zuleta nos conteste. Se la damos a John Montaña y termina Alexander Molina. Y la mía. Pero compañero, es que todo el mundo abusó de los tiempos. Entonces John Montaña, Alexander y cierra Jesús Álvaro. Listo, pero ya, listo. Esos son los tres últimos. Doctora Zuleta, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Mi pregunta es la siguiente. Se habla de la reelección, pero en esta legislación, por mucho que se apruebe la reelección, no se puede reelegir al compañero presidente, porque sería un proyecto de ley que favorecería a quien va a firmar el proyecto, la ley, que sería el presidente Gustavo Petro. ¿Qué han pensado con respecto a eso? Muchas gracias, compañero John Montaña. Sigue Alexander, así preguntas concretas como la acaba de hacer el compañero John, concretas. ¿Y la mía? Bajo la ley que piensa presentar de comunicación, ¿qué sanciones drásticas habrían para aquellos medios de comunicación como hoy funcionan, que es todo el día hablando mal de un presidente, todo el día diciendo no un opinadero, porque es un opinadero personal, sin ni siquiera información? Entonces, ¿qué sanciones drásticas habría en este nuevo proyecto? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Alexander, gracias por el tiempo. Yo también tengo una pregunta, Un momentico, desde compañera. Baranoa. Un momentico, compañera. Pidió la pregunta de Jesús Álvaro Reina y por esta vez sí es decisivo. Termina la compañera Mary Heredia, no más. Bueno, sí, señor. Tengo rato de tener la mano levantada y usted me nombró y ahora me va a sacar. Jesús Álvaro, le estoy dando la palabra. Compañero, Alejandro tiene la mano levantada desde hace rato y usted ahora me está sacando para que no haga la pregunta. Bueno, compañero, si hace la pregunta concreta, tiene la palabra. ¿Me permite empezar? Gracias. Listo, ok, yo hago la querida pregunta senadora, concreta. pregunta mía. Querida senadora, mi pregunta. ¿Contamos con el tiempo para la reforma constitucional para las dos opciones planteadas? Una, la modificación del periodo. Dos, la reelección. ¿Es correcto, sí o no? Gracias. Gracias, Jesús. Sigue Alejandro, pregunta concreta y termina Mary Heredia.
Listo, sigo yo, pidió la sigo. palabra. Bueno, sí, señor. Compañero, perdón, estoy en el uso de la palabra. Resulta que estamos hablando de la reelección de nuestro querido presidente. Estoy de acuerdo con eso, pero es que los medios de comunicación vienen atacándonos y la gente ya no está creyendo en en nosotros que representamos al presidente de la República, porque no tenemos los medios de comunicación. Necesitamos medios de comunicación en nuestras regiones, emisoras comunales, bueno, medios de comunicación para poder dirigirnos a las comunidades, para que nos crean y nos sigan apoyando. Gracias. Gracias por su corto tiempo. Termina Mary Heredia, pregunta concreta. Bueno, Mary Heredia de Baranoa Atlántico. Pregunta concreta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el poder constitucional y el poder constituyente, que es el pueblo, del que hemos venido hablando y del que el Petro siempre habla en sus discursos? ¿Cuál es el derecho que tiene el poder constituyente del pueblo en cuanto a esto de la reelección, o en el que se amplíe el periodo de 2 años más para el gobierno, que ya sabemos que no le va a tocar a él? Listo, gracias, compañera Mary. Compañera Bueno, Isabel Zuleta, para no aparecer yo como dictador o que corta las conversaciones, le pido el favor que escuchemos a 3 personas más, porque no para Yo me debo retirar, compañeros. Tengo otro compromiso ahorita con otros compañeros recicladores. 3 preguntitas nomás, Entonces compañera. no quiero llegarles más tarde porque quedé de reunirme con ellos a las 8. Les pedí un placito. Bueno, entonces, compañero, espero que me entiendan. No soy yo. La compañera tiene su compromiso y ella ya me había dicho con tiempo. Compañera, así es, yo les había dicho que hasta las 8. Hágale, compañera. Entonces, tiene la palabra. Lo primero, para quienes me están haciendo las invitaciones a los diferentes territorios, Valle del Cauca, en Nariño, Valledupar, doctora. Valledupar, y esa tierra tan hermosa de donde son mis ancestros. Sí, Quiero señora, la decirles esperamos. que, por favor, me escriban al teléfono de la curul. Compañero, por favor, escuchemos, por favor. Por favor, nos escriban al teléfono de la curul. Se los puse aquí en el chat de este encuentro, para que empecemos a programarnos para visitar esos territorios. Yo tengo ya una gira programada para Nariño. Por favor, si me escriben al teléfono de la curul para organizarnos en Nariño. Quiero encontrarme con el Partido Colombia Humana en Nariño. Y también tengo ya una gira programada para el Valle del Cauca. 2 semanas que voy a estar en el Valle del Cauca, exactamente 10 días. Voy a hacer un recorrido, no solo ahí en la ciudad capital, por estar en el marco de la COP16. Quiero ir a los barrios populares, quiero ir a las ciudades cercanas, pero también quiero estar en Buenaventura. Quiero ir al Bajo Baudó para la compañera que nos habló desde el Bajo Baudó. Quiero visitar a nuestro alcalde de la Colombia Humana. Él ya sabe que voy a estar allá acompañándoles. Pero entonces, para toda la agenda de Valle del Cauca, de Nariño, que ya tengo fechas concretas, para que por favor nos conectemos. El teléfono es 321-526-0635 con la compañera Luisa Zuleta, que estamos coordinando toda la gira por el Valle del Cauca. Eso es lo primero en torno a las solicitudes que me hicieron de visitar territorios concretos. Yo tengo personas encargadas de, ya voy a anotar Doctora, por favor, repite el número de teléfono, qué pena. Claro que sí, ya se los repito, compañera. El teléfono de la curul es 321-526-0635. Entonces, ya tengo fechas concretas para Valle del Cauca y para Nariño. Pero, por supuesto, también para Bajo Magdalena, en el departamento de Magdalena, tengo una persona encargada de Boyacá, y por supuesto he visitado
Garagoa, estuve allá en un evento hermoso que se hizo de juventudes, en un evento con las plataformas juveniles, con los CMJ, con los consejeros juveniles. Entonces es una tierra preciosa que visité, vengo visitando varios departamentos de nuestro país, entonces allí podemos agendar lo que nos faltaría, que es Valledupar, nos faltarían otras zonas. En la ciudad de Cali, como les decía, voy a estar 2 semanas a propósito de la COP16, pero quiero estar adentro de la COP y también por fuera de la COP. Voy a tener una agenda paralela para no quedarme dentro de la COP solo en los eventos oficiales. Yo misma estoy promoviendo un evento en Cali para hablar de semillas tradicionales, de la defensa de nuestras semillas en el marco de la COP16. Le voy a hacer llegar al compañero que me contactó para esta escuela para que les informe del evento que voy a tener sobre la defensa de las semillas. En relación a los compañeros de medios de comunicación, efectivamente tenemos que avanzar hacia una agenda de democratización de los medios de comunicación. Estoy completamente de acuerdo con usted, compañero Alexander, creo que fue el que me indicó de este tema. Estoy completamente de acuerdo, tenemos que avanzar en una agenda de democratización. Pero ojo, cuando hablamos de sanciones, estamos ante la disyuntiva y lo que nosotros llamamos la tensión de derechos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa. Esos son siempre derechos que se ponen en tensión cuando uno habla de regulación de los medios. Eso es un debate durísimo, porque la libertad de expresión, que es la que se ejerce con la opinión, lo que usted llama ese opinadero permanente, que más que información es una opinión, lo que nosotros estamos buscando es que el país en estos espacios de formación separemos y entendamos, una cosa es la opinión y otra la información. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que en relación a la libertad de prensa, es decir, la posibilidad de crear empresas para difundir masivamente información, se tiene que tener veracidad de la información. Y ahí es donde el código lo que dice es, para usted tener información veraz, debe contrastar la información. Ahí es donde nosotros estamos diciendo, cuando hay información falsa, cuando hay información que no se ha contrastado, está violando la Constitución. No solamente es una ley de la República, es la Constitución, porque allí habla de la veracidad de la información. Y además hace uso de otra palabra muy importante de ese artículo de nuestra Constitución, que es el artículo 20, si no estoy mal. Y habla de la equidad, de no solamente que sea equitativa, es decir, que si usted está hablando de una parte, hable de la otra, que haya un equilibrio en la información. Y ese equilibrio de la información es muy importante porque nosotros lo que estamos viendo en los medios de comunicación es que no hay equilibrio, que se ensañan contra la persona que no les cae bien, que no les caemos bien porque estamos en contra de sus intereses. Nos atacan al presidente día y noche. Y entonces cuando salimos a defenderlo, nos dicen que es que estamos atacando la prensa, es que estamos atacando el derecho a la libertad de informar en nuestro país, es que estamos atacando el derecho a la libertad de expresión. Nosotros tenemos que empezar, compañero Alexander y los demás comunicadores que me escuchen, tenemos que empezar por hacer una transparencia de la información, porque no todo lo podemos lograr de una. Esto va a ser una batalla durísima. Yo quiero ver los congresistas que no estén de acuerdo. Yo quiero ver los ataques que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que sea transparente la información. Entonces, vamos a ir paso a paso, compañeros, porque no todo lo podemos lograr de una. Tenemos unas fuerzas, hay que medir esas fuerzas, hay que calcular esas fuerzas. Entonces, mi idea, por supuesto que vamos para allá, en torno a la democratización, ojalá con sanciones concretas a quienes pongan noticias falsas, pero por ahora vamos por la transparencia, un pequeño eslabón, porque vamos a ir escalando. Pero yo no les puedo decir a ustedes que vamos a ir por todo. Lo decía yo en la reforma al Código Minero. Yo llevo 2 años trabajando en la reforma al Código Minero. El presidente me encargó una tarea sumamente importante para nuestro país, pero yo les puedo decir, los 220 artículos que hoy tenemos
en nuestra reforma al Código Minero, de la que casi ningún medio habla. Ustedes no la han escuchado, pero es una reforma sumamente importante para proteger nuestros ríos, nuestros ecosistemas. Lo que pasa es que va a enfrentar unas grandes mafias que tienen muchísimo dinero en nuestro país. Y entonces esa reforma primero tiene que procederse a una consulta previa, libre e informada. No puede ser una reforma que lideremos nosotros en el Congreso, porque quienes hacen la consulta previa, libre e informada es el Ejecutivo, no el Legislativo. Nosotros no podemos hacer consultas previas. Por lo tanto, sí necesitamos al Ejecutivo para ese tipo de reformas que son estructurales. Lo decía la compañera Marlene ahorita, y es que no vamos a alcanzar nosotros. ¿Cuándo va a llegar la reforma a la educación? ¿Por qué no nos han dejado avanzar en la reforma a la salud? Porque tenemos escasas fuerzas, compañeros. Por ahora, la alegría de tener, y yo les he hecho algún panorama, la alegría de tener jurisdicción agraria, la alegría de tener reforma pensional para 3 millones de abuelos en nuestro país. Pero necesitamos mucho más, porque es que el desastre de 200 años de la República, en el que no hemos tenido un solo gobierno progresista, pues es un error. Nosotros apenas vamos paso a paso. Entonces yo les quiero pedir es que pensemos esto como un primer capítulo, este primer gobierno como un primer capítulo, pero necesitamos muchos capítulos más. Esta primera bancada del cambio como un primer capítulo, porque efectivamente, si no lo pensamos en el largo plazo, ¿cuántos años? Yo les quiero decir que con el equipo de trabajo hicimos un ejercicio de modelación de cuántos años necesitábamos para cambiar las corporaciones autónomas regionales que son simplemente al servicio de unos grupos políticos, pero que no defienden nuestros ecosistemas. No los defienden, son sitios de corrupción. Todo el mundo denuncia a las corporaciones autónomas regionales. Ustedes allá en el Valle del Cauca, la CBC, los que están en el lado de nuestro Caribe colombiano, Cor Magdalena, las corporaciones del Bajo Sinú, las corporaciones que tienen que ver con nuestros ecosistemas, no son solo fruto de la corrupción, están cooptadas por la politiquería. ¿Y cuánto necesitamos para cambiarlos? Mínimo, necesitamos 3 periodos de 4 años, por la manera como están estructuradas. Y siempre pongo otro ejemplo. ¿Quién elige los directivos? O ahí tienen delegados los alcaldes. Entonces, para poder elegir nuevos directivos, necesitamos ganar las elecciones en los alcaldes, porque si no, no alcanzamos a cambiar los directivos de las corporaciones. Nosotros, Cortolima, fruto de foco de corrupción, sí señora, tiene toda la razón, sí señor, tiene toda la razón. Entonces, ¿cuántos periodos necesitaríamos para poder nosotros cambiar esa corrupción estructural, cooptación de grupos económicos y grupos políticos? Necesitamos por lo menos 4 años, 3 periodos en la modelación que hicimos. Pero les pongo otro ejemplo. Es dolorosísimo para todos los que trabajamos varios temas en Colombia, incluido el tema de la tarifa de energía. Adivinen, para cambiar la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿cuántos años se necesitan? Los periodos que tienen, porque ahí sí no hay equidad, porque nos dicen es que el gobierno Petro entonces no está respetando los periodos de los comisionados. ¿Cómo los vamos a respetar si están al servicio de los empresarios? Si lo que dice que para elegir comisionados de la CREG, que duran 6 años, no 4, 6 años dura un comisionado de la CREG, y dice que tiene que tener experiencia en las empresas. ¿Cómo así que en las empresas? Entonces, alguien del proyecto político que nunca hemos tenido experiencias en empresas, porque es que a nosotros no nos dejan llegar a esas empresas, ¿cuándo va a llegar a dirigir la CREG? Al servicio del pueblo y no al servicio de los empresarios, y ellos dejaron eso amarrado. La mayoría de los asuntos en el país los dejaron amarrados así, y no los hemos podido desatar. El presidente lo primero que dijo cuando llegó sobre los asuntos de la energía, que son una prioridad para nuestro gobierno porque necesitamos tarifas justas, necesitamos que el pueblo sea capaz de pagar una tarifa de energía. Entonces lo que le dicen es, él propuso reasumir las funciones de la CREG, porque sin el control de la CREG no somos capaces de bajar la tarifa de energía. Llevamos 2 años. Yo les puedo decir a ustedes, compañeros y compañeras, que yo he participado de por lo menos 8 debates de tarifas de energía.
y le hemos camellado muy duro porque eso es un asunto que empobrece. Todos sentimos que cuando nos llega la factura de energía nos están estafando. Son una manada de corruptos de empresas de generación de energía que solo nos roban, porque eso no es el costo real de la energía. Solo nos están robando. Nos están atracando cada mes y no tenemos manera de defendernos. Pues bueno, para cambiar la CRE, también por supuesto la CRA, allá vamos, pero para cambiar la CRE, pues necesitamos por lo menos estar en el poder durante 2 periodos, porque si ellos necesitan 6 años, ¿cómo lo vamos a hacer en 4 años? Cuando dijimos que el presidente reasumiera las funciones, se sacó el decreto, ahí mismo nos demandaron ante el Consejo de Estado. Inmediatamente demandaron el decreto y nos lo tumbaron, tal cual nos demandaron el artículo del Consejo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía que las comunidades pudieran desarrollar sus vías, pudieran ejecutar sus vías. Pues yo le quiero decir, compañeros, que nosotros avanzamos un pasito y el Consejo de Estado nos devuelve 2. Avanzamos un pasito para obtener finanzas públicas saneadas de manera equilibrada y para que los petroleros no nos estuvieran robando, porque ellos sí no pagan impuestos. Y a mí me parece una injusticia enorme que la Corte Constitucional nos haya quitado 4 billones de pesos que pusimos en nuestra reforma tributaria, 4 billones porque ellos se hacen exenciones tributarias, no quieren pagar sobre las regalías. ¿Cómo así que pagan las regalías y entonces le dicen al gobierno y le dicen a la DIAN y le dicen a todo el pueblo colombiano que les tienen que deducir las regalías? ¿Y cómo es posible que la Corte Constitucional nos haya tumbado ese artículo? A mí me llena de horror saber el entramado de la corrupción entre las cortes. Las cortes no son impolutas, los magistrados también son corruptos. El problema es que como nos juzgan a los congresistas, y ese es el problema, nadie se va a ir en contra de la corte. ¿Por qué? Porque nos juzgan los congresistas y somos los senadores de la República del Pacto Histórico los más perseguidos por la corte, por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia. Y por eso nos han quitado tantas curules. Si ustedes se fijan, a quienes nos sacaron del Congreso, nos sacaron al compañero Alexander López. Nos lo sacaron supuestamente por una doble militancia. Cuando eso sabíamos que éramos pacto histórico, no aparte el Polo, no aparte Colombia Humana, no aparte la OPEC, pacto histórico. Nos quitaron la curul del compañero Alexander. Hoy, por fortuna, ayudándonos desde el Departamento Nacional de Planeación, pero es que una curul cuesta mucho en el Congreso, muchísimo. Un voto es sagrado en el Congreso. Y entonces la perdimos. ¿Por qué? Porque nos están, acuérdese, desde la elección de los senadores, nos querían robar 4 curules. Ellos decían que el pacto histórico solo sacábamos 16 senadores. Nosotros alegamos que las cuentas nos daban 22 senadores y nos querían robar esas curules. Logramos recuperar 4 curules, pero a través del trabajo juicioso de los testigos electorales, a través del trabajo juicioso de las mesas que hicimos, de las reclamaciones que hicimos, solo aquí en Antioquia yo recuperé más de 100,000 votos. ¿Y eso por qué? Porque es que aquí roban de frente. Y yo sí les dije, yo no me voy a dejar robar, y nos mandaron el ESMAD hasta las mesas de escrutinio. Así tuvimos que defender nuestros votos, así que nosotros no vamos a aflojar. Nosotros defender los votos hasta punta de ESMAD. Y quieren decirnos entonces que estamos muy cómodos en el Senado. Nosotros nos hemos tenido que defender, compañeros, con las uñas, con los dientes y con lo que tenemos. El esfuerzo que hacemos yendo los congresistas, porque lo sé, senadores, compañeros de nosotros que han tenido que ir 3, 4, 5 veces al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia. No la pasamos entre el Congreso y las Cortes, porque nos tienen perseguidas, nos tienen perseguidos a todos. Y eso no pasa con Cámara de Representantes, eso pasa con Senado, porque el poder del Senado es distinto y hay que diferenciarlo. Así que nosotros no podemos aflojar. Si le tienen tantas ganas a las curules del Senado, pues tenemos que seguir trabajando firmes. Allá he defendido yo esta curul que no es mía, sino que es colectiva y que atiende al proceso de base. Entonces, lo he tenido que defender en el Consejo de Estado, lo he tenido que defender en la Corte Suprema de Justicia y lo vamos a seguir defendiendo cuantas veces tengamos que ir. Por eso nuestro tiempo es sagrado, compañeros, porque no somos capaces de estar en el Congreso defendiéndonos, estar acompañando las bases cada fin de semana y al mismo tiempo en el Consejo
en el Consejo de Estado, además de los procesos que tenemos en el Consejo Nacional Electoral, que son montones también, además de defender al presidente de la República en la comisión de acusaciones de la Cámara, y en caso de que pasara de la comisión de acusaciones, que es un tipo fiscalía para el presidente, en esa comisión de acusaciones de Cámara pasaría al Senado de la República, que es el juez natural del presidente de la República. Así que la defensa es permanente. ¿Y eso por qué se los cuento? Porque nosotros tenemos que saber lo que enfrentamos. Nosotros tenemos que saber el poder que enfrentamos y que no lo vamos a lograr derrotar solo con estar por 4 añitos. Necesitamos proyectarnos en el largo plazo. 6 años tampoco es suficiente, 8 años tampoco, pero por lo menos en 8 años tenemos liderazgos consolidados para una siguiente presidencia. Por eso es que nosotros hablamos de ese largo plazo, porque ya sabemos, conocemos, lo pudimos tocar, palpar, oler el poder que enfrentamos. El proyecto de ley de reforma al Código Minero es un proyecto absolutamente importante, que no nos lo van a dejar pasar con sus 220 artículos, porque ellos no van a dejar. Nosotros logramos, esta curul y esta senadora logró que se le quitara ese poderío al departamento de Antioquia. 20 años con una delegación minera que era intocable, intocable porque los paisas creen que son intocables. Yo les dije, no señores, no, esa delegación minera no se puede seguir teniendo en el departamento de Antioquia. Yo misma me encargo de denunciarnos, y así lo hemos hecho, pero eso es paso a paso. Ya saben que nosotros los denunciamos a las minas, denunciamos a los mineros que nos quieren acabar con las fuentes hídricas, pero al mismo tiempo tenemos que proteger las fuentes hídricas. Así que trabajo y camello es lo que hay. Yo solo quiero dejarles el mensaje, esto es un proceso de largo plazo, tenemos que ir paso a paso. Tiene razón la compañera, hay que poner el debate de la reelección, pero si no somos capaces, compañeros, si no tenemos los votos, si a ellos podemos decir con certeza y con grandeza que les dio miedo de Gustavo Petro, porque si no nos votan a favor es porque tienen miedo que el presidente se reelija. Sí es posible, y yo les quiero pedir que no se llenen de miedo. Eso es un asunto de la derecha que nos quiere llenar de miedo. Nosotros no podemos seguir teniendo miedo. Sí es posible porque no es solo el tema de Álvaro Uribe. No, recuerden que también se reeligió Juan Manuel Santos. ¿O por qué todo el mundo habla pues de Uribe? ¿Por qué todo el mundo habla de la reelección de Uribe? ¿Por qué no hablamos nosotros mismos de la reelección de Juan Manuel Santos? Yo les voy a decir por qué. Y además porque lo tengo caracterizado. El señor Juan Manuel Santos, que viene de la élite, que fue además el escudero de Álvaro Uribe, el escudero para los falsos positivos, porque cuando Álvaro Uribe era presidente, y no se nos puede olvidar, el señor Juan Manuel Santos era su ministro de Defensa. Y no se le puede olvidar a la izquierda, a nosotros militantes de bases, no se nos puede olvidar que el señor Juan Manuel Santos se hizo reelegir con una consigna. Se hizo reelegir con la consigna de que solo era posible continuar el proyecto de paz con la antigua guerrilla de las FARC si se reelegía. Yo misma le pregunté a comunes, le pregunté a los senadores de comunes, a las senadoras de comunas, ¿hubiese sido posible firmar el acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano en La Habana sin que se reeligiera Juan Manuel Santos? Y ellos mismos me dijeron con franqueza, no se podía, no había manera de que se pudiera dar continuidad a un proyecto tan importante para nuestro país como la firma de los acuerdos de La Habana sin la reelección de Juan Manuel Santos. Pero fíjense en ustedes, todo el mundo habla de Uribe, pero nadie le ocurre hablar de Santos. Santos se reeligió con nosotros y nuestros votos, con todo el dolor que a mí me causó votar por ese señor porque no me gusta. Pero yo no voté por él, yo voté por la paz de este país. Y por eso no me arrepiento, porque ese proyecto es sumamente importante. Ese proyecto que ya estamos sacando adelante con muchas dificultades, porque el señor Duque dijo que iba a hacer trizas la paz. Para eso llegó el señor Duque, a hacer trizas la paz. Así que al proyecto de reelección le debemos la posibilidad de los acuerdos de La Habana. Quien defienda los acuerdos de La Habana tiene que reconocer que fue posible por una reelección de Juan Manuel Santos. Pero entonces el señor sale a decir que no,
que cómo se le ocurre, que cómo así que reelección, y se le olvida que él se reeligió y que además que él fue el que puso una trampa anticonstitucional, porque el proyecto de reelección no es anticonstitucional. Yo le quiero decir a Carmencita con todo cariño y con todo respeto, no es en contra de la Constitución, por el contrario, compañeros y compañeras. ¿Quién hizo trampa? No fue Uribe. No fue Uribe, porque él no hizo trampa. Él hizo un proyecto y se lo avaló la Corte Constitucional. El proyecto de reelección del señor Álvaro Uribe se lo avaló la Corte Constitucional, que es la máxima instancia y la que protege nuestra Constitución. Pero el que sí hizo trampa se llama Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos llega, se reelige e inmediatamente promueve un proyecto de ley para que le quitara facultades a una pregunta muy interesante que hizo una de las compañeras. Le quitara facultades al constituyente derivado. ¿Quién es el constituyente derivado? Nosotros como congresistas. Nosotros somos el constituyente derivado de ustedes, el constituyente primario. Y entonces el señor Juan Manuel Santos se va y hace una propuesta al Congreso de la República y yo no me explico cómo tantos constitucionalistas maravillosos en ese Congreso y tan expertos le aprobaron al señor Juan Manuel Santos que limitara las funciones del Congreso de la República. Y a pesar de que ya había habido un pronunciamiento de la Corte que era constitucional la reelección solo por un periodo, de manera inmediata, no de manera no inmediata. Lo que estudió la Corte fue por un periodo de manera inmediata. No se estudió de manera no inmediata. Eso es lo que tenemos hoy, una sentencia clara de la Corte Constitucional. Entonces yo les he dicho a quienes son detractores, pues entonces borramos las sentencias de la Corte, nos olvidamos de la sentencia de la Corte porque hoy el presidente es Gustavo Petro, pero cuando estaba el presidente Santos, ustedes sí defendían la sentencia de la Corte, lo que son esos acomodados. Eso es lo que son, un montón de acomodados que defienden las sentencias de la Corte solo cuando les conviene. Y a mí eso no me parece correcto. Y uno va a defender las sentencias de la Corte es cuando le conviene y cuando no le conviene también. Porque así es la derecha y la élite de este país. ¿Por qué no les gustaba y por qué Juan Manuel Santos tiene que cerrar la llave de la reelección? ¿Por qué no les gusta la reelección? Porque nunca la han necesitado, compañeros. Así de sencillo, la reelección de este país ha sido de facto, porque la derecha siempre ha tenido el poder. Entonces no son ellos los que la necesitan, es la izquierda la que la necesita. 200 años han tenido la reelección de facto, ¿para qué la van a necesitar? Entonces les llega un cacique local como Álvaro Uribe, porque es que Álvaro Uribe nunca ha pertenecido a las élites de Bogotá. No, él pertenece a este regionalismo que me toca padecer aquí en Antioquia. Él pertenece a esa derecha de base también, porque algunos de izquierda no reconocen que hay una derecha de base. Contraria a su clase social, sí, pero hay una derecha de base que piensa como derecha y que la representa el señor Álvaro Uribe Vélez. Representa esa derecha de base y que nosotros, como revolucionarios, tenemos que reconocer y enfrentar esa ideología en las bases, no solamente en las oligarquías. Y entonces, contrarios a su clase, ellos dijeron, este cacique local de derecha lo metemos en la presidencia, porque para dar un aire de regionalismo, pues se les metió allá y se les hizo reelegir y no les gustó. Por eso es que Juan Manuel Santos traiciona a Álvaro Uribe Vélez y lo traiciona para que la oligarquía retomara el poder que habían tenido durante 200 años. Y retomar el poder significa que no se lo volvieran a quitar. Entonces son ellos los que le tienen miedo a la reelección. No tenemos por qué ser nosotros, porque son ellos los que se han reelegido durante todo este tiempo. No nosotros, que nunca hemos tenido ni siquiera chance de reelegirlos. El miedo es instalado, compañeros. Yo les invito a que desestructuremos el miedo que nos instalan, las mentiras que nos instalan. Somos nosotros los que tenemos un proyecto progresista. Y ese proyecto progresista mira al mundo. Y en el mundo, en el análisis que nosotros hicimos con más de 190 países, pues les quiero decir que la mayoría de países del mundo tienen reelección. Eso no es un invento ni de la izquierda ni de la derecha, no tiene reelección Estados Unidos, tiene reelección Bolivia,
tiene reelección Canadá, tiene reelección la mayoría de países del mundo. En América, solo 5 países no tenemos reelección. El resto, 30 países, más de 30 países tienen reelección. Todos tienen reelección. ¿Por qué? Porque también tienen claridad de que necesitan darle continuidad y que si el pueblo lo decide, pues que decida para darle continuidad o no darle continuidad a un proyecto político. Eso es lo que pasa en el mundo. El sur global, la mayoría de los regímenes son presidencialistas, pero el norte global, la mayoría son regímenes parlamentarios, no presidencialistas. Si ustedes ven África y ven América, somos la mayoría presidencialistas. Así que también tendríamos que avanzar en una discusión de las democracias del mundo, que yo se las propongo a ustedes como escuela. Mirar el mundo, ya me tengo que ir, me están reclamando. Mirar el mundo para que nosotros tengamos claridad de cuáles son las democracias del mundo y no nos miremos a nosotros el ombligo. De que es que en nuestro país estamos muy mal, de es que estamos siendo antidemocráticos. No, eso no es cierto. Si no, yo no podría con toda claridad dar este debate en todos los niveles y compararnos con el mundo. Y finalmente, para hasta donde alcancé a responderles, yo estoy convencida, compañera Juliana, que en esos eventos no estamos haciendo la tarea, como usted muy bien lo está diciendo, no estamos haciendo la tarea de divulgación, tal como lo dice Joana, estoy de acuerdo con ella, hay que salir a la defensa. Pero la defensa nuestra es también la esperanza, compañeros. Nuestra principal defensa es nuestra esperanza, porque ellos nos quisieron arrebatar a punta de masacres la esperanza, y nosotros tenemos la obligación moral de no dejarnos arrebatar la esperanza. Ese también es nuestro mecanismo de defensa. Cuando nosotros persistimos, insistimos, les estamos diciendo a ellos que no aflojamos, y no aflojamos para el largo plazo. Yo sé lo que nos quisieron hacer con las masacres, porque nos lo hicieron en mi territorio. Yo sé lo que me quisieron hacer a mí. Y por eso es que les da rabia que yo todavía siga aquí parada, porque me quisieron matar, así como seguramente a muchos de ustedes. Se les quiere mucho, un abrazo muy grande. Compañera Isabel. Gracias. Ya me tengo que retirar, compañero, porque tenía que estar a las 8. No, un abrazo muy grande. Es un minutico nomás. Por favor, prendan la... Es que nos alegamos las preguntas. Ese es el problema. Ya se retiró. Espera que se vaya. Por favor, prendan las cámaras, por favor. Gracias, María Isabel. Prendamos los micrófonos y aunque ella lo escuche, démosle el aplauso, por favor. Démosle un aplauso. Bravo. Gracias, doctora, gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Doctora. Que vuelva. Doctora, pronto nos vemos. Gracias, doctor. Que vuelva. Doctora, contenta con la respuesta. Compañera Isabel, muchas gracias. Contenta. Respondió mi pregunta.